Dixo Bailey presenta. Con todo el poder, se acabaron los pretextos para dar resultados. Pidieron todo el poder, lo tienen y lo ejercen. Claudia, su gobierno y su partido son responsables directos de todo lo que sucede en este país. Ya no hay a quién echarle la culpa, ni cómo evadir la responsabilidad. La ciudadanía ahora somos la nueva Contraloría Social. De eso vamos a hablar en el episodio de hoy, en el 267 de Factor Kaiser. Te pido como siempre que me ayudes a compartir esto por todos lados, a suscribirte al canal, a darle like para que el algoritmo nos ayude a que esta comunidad de personas como tú que quieren ser factor de cambio crezca y crezca y crezca por todos lados. Para eso, para ser la Contraloría Social de este gobierno que quiso todo el poder y ahora lo tiene todo, y ahora tiene toda la responsabilidad. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. El Obradorato 2.0 de Claudia tiene todo el poder que pidió. Tiene incluso más del que nunca imaginó. Y lo está utilizando todo. Y así, solitos se quedaron sin la posibilidad de poner un solo pretexto cuando las cosas se descompongan, porque se van a descomponer. Todo lo que sucede en este país y lo que suceda en los próximos días, meses y años será directamente su responsabilidad y de nadie más. La señora Sheinbaum, Monris, Patán Augusto, el gabinete del gobierno y el señor que está detrás de todos ellos dando instrucciones serán los únicos y directos responsables de todo lo que sucede en México. Ya no hay pretextos, ya no hay chivos expiatorios, ya no hay complots imaginarios, ya no hay duendes del pasado ni mafias del poder externas. Hoy, ellos son la mafia del poder en el poder. Sí, la mafia del poder que ocupa todo el poder. A ver, vamos paso por paso. Primero tuvieron el poder para someter a los órganos electorales que les permitieron hacer campañas adelantadas e ilegales multimillonarias durante 6 años sin ningún tipo de consecuencia o sanción significativa. Después, sometieron a los órganos de fiscalización como la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Función Pública, que les permitieron desviar miles de millones de pesos y robar lo que quisieran sin consecuencia alguna, lo que sirvió para generar miles de fortunas morenistas y para financiar la compra y la movilización del voto en todos lados. Después, sometieron a los medios masivos de comunicación, con amenazas y miles de millones de pesos que les entregaron a cambio de difundir las mentiras diarias de Palacio y normalizar la corrupción y los abusos con estas normalizadoras y porristas del régimen que están en sus mesas de análisis. Después, amenazaron a todo tipo de empresarios para que se les ocurriera financiar otras campañas que no fueran las del morenato, a cambio de impunidad, de privilegios y de contratos. Después, sometieron a eso que quedaba del INE y del Tribunal Electoral para que les regalaran una hipermayoría inconstitucional que no ganaron en las urnas. Después, se atascaron las posiciones de privilegio en las mesas directivas y en las comisiones más importantes del Senado y de la Cámara de Diputados. Después, doblaron a 4 senadores traicioneros que habían pedido el voto por la oposición para lograr el número que requerían en el Senado para destruir al Poder Judicial. Después, doblaron a un ministro indigno, infame, un ministro de la Corte que impidió que se generara esa mayoría calificada de 8 votos que se necesitaba para acabar con la aberración de reforma constitucional. Después, borrachos de poder crearon un listado de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, que pusieron en la propia Constitución para que nadie se pudiera amparar contra esta medida arbitraria que viola convenciones internacionales. Después, elevaron a rango constitucional los programas sociales, amarrándose solitos las manos en términos presupuestales. Después, en esa vorágine de poder, le dieron todo tipo de facultades especiales a una nueva Secretaría de Seguridad Pública como nunca habíamos tenido en este país. Después, le dieron el tiro de gracia a órganos autónomos imprescindibles para la República, como el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia o la Comisión Reguladora de Energía, con el estúpido argumento de que son muy caros y que desde el gobierno se pueden hacer todas esas funciones. Después, inventaron un presupuesto con números mágicos y cuentas alegres para tratar de calmar a los miembros de la secta que quieren repartirse ese pastel entre ellos. Todo esto lo hicieron
completamente solos, sin escuchar absolutamente a nadie, sin atender demandas de ninguno de los sectores afectados, sin escuchar a los trabajadores del Poder Judicial, ni de los órganos que van a desaparecer, ni a los jóvenes estudiantes de Derecho que suplicaban por ser escuchados. Todo esto lo hicieron sin escuchar a expertos nacionales e internacionales en derecho, en energía, en telecomunicaciones o en comercio. Les valieron madres. Todo esto lo hicieron sin escuchar el clamor de las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, que afirman y afirmaban que estas modificaciones a las instituciones de la República Mexicana ponen en grave riesgo décadas de avance en la protección de los derechos humanos. Todo esto lo hicieron sin escuchar a los analistas y a los políticos del más alto nivel en Estados Unidos y Canadá, que avisaron que estos cambios ponen en serio riesgo nuestras relaciones con esos países y en especial el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Todo esto lo hicieron con absoluto menosprecio a los partidos de oposición nacionales, a los que no solo no escucharon, sino que se burlaron de su posición de gritones que no tienen poder alguno. Todo esto lo hicieron sin escuchar a la sociedad civil, que gritamos de todas las maneras que pudimos sobre los graves riesgos de todos estos cambios que estaban destruyendo a la República. Todo esto lo hicieron traicionando su propia historia como supuesto partido de izquierda que había luchado por los derechos humanos, por la autonomía del Poder Judicial, por la fiscalización del Estado, por el combate a la corrupción, por el equilibrio de poderes y un largo etcétera de causas que hoy traicionan con el mayor de los cinismos. Todo esto lo hicieron solos, solitos, sin ayuda de nadie, asumiéndose los intérpretes exclusivos y únicos del pueblo, a los que le han ofrecido bienestar, medicinas, energía barata, desarrollo comunitario, empleo, mejores sueldos, todo tipo de programas sociales y seguridad. Todo esto lo hicieron quemando todos los puentes que pudieron con empresarios, universidades, organizaciones de la sociedad civil que no les echan porras o que alguna vez tuvieron la osadía de cuestionar alguna de sus decisiones. No pueden decir, como decía el antecesor de Claudia una y otra vez, que apenas están empezando, porque este gobierno fue vendido desde la elección como una continuación ciega y sin correcciones del obradorato. No puede haber solicitudes de paciencia, porque el proyecto siempre se vendió como el segundo piso del gobierno de López, y son las mismas personas, solo revueltas en distintas posiciones de poder. Durante 3 décadas, fuimos construyendo poco a poco en México un gran aparato de Estado democrático, con equilibrios, con división de poderes, con funciones específicas y autónomas para distintos órganos con distintas especialidades, y un enorme aparato de rendición de cuentas y de responsabilidades. La idea de ese aparato republicano de funciones específicas es que cada persona solo rinda cuentas por el espacio de poder que le toca ejecutar. En un esquema de república democrática moderna, cada funcionario público solo se hace responsable del tramo de poder que puede controlar y administrar, con base en sus funciones legales, y puede argumentar, por lo tanto, con objetividad, que ciertas decisiones o resultados de una gestión nada tienen que ver con su función y, por lo tanto, no se le puede hacer responsable. Así es como funcionan las repúblicas democráticas. Las tiranías populistas, en cambio, como la que estamos viviendo hoy en México, solitas se quitan la posibilidad de librarse de la responsabilidad de lo que sucede en un país en tramos concretos de poder o en diferentes sectores. En su hambre de atascarse todo el poder, también se hacen de toda la responsabilidad de todo lo que sucede. No es ni será lógico para nadie presumir al mismo tiempo que se tiene todo el poder y luego querer argumentar que no se tiene toda la responsabilidad de lo sucedido por el ejercicio del poder. Los mexicanos ya habíamos aprendido en las últimas décadas que si aumentaba, por ejemplo, la violencia y la inseguridad, había una explicación multifactorial de diversos actores con diversas funciones y responsabilidades. Si aumentaban los precios de los alimentos, había que revisar muchos elementos de la economía para encontrar diversos responsables. Si aumentaba la gasolina, la explicación era una compleja cadena de decisiones de distintas personas, quizá en distintos poderes.
Los gobiernos anteriores, incluso el de López, podían decir cosas como todo es culpa de Calderón, o fue el PRIAN, o es culpa del neoliberalismo, o el Congreso no me dio las herramientas o el presupuesto, o el Poder Judicial echó abajo mi decisión, y un largo etcétera de pretextos que podían argumentar lógicamente, no justificadamente, pero con cierta lógica, porque el poder estaba repartido. El morenato se canceló por completo esta posibilidad al capturar el poder completo y ejercerlo como borrachos sin límites. Te pregunto, ¿a quién le van a echar ahora la culpa de todos los fracasos y escándalos que vienen si ellos controlan todo el poder? ¿A quién le van a echar la culpa por la escalada de violencia que no va a parar si tienen todo lo que pidieron en materia de seguridad? ¿A quién le van a echar la culpa si nos quedamos sin tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá por destruir al Poder Judicial y a las instituciones que dan certeza y confianza? ¿A quién le van a echar la culpa cuando suban los precios de la luz, del gas, de la gasolina y de los alimentos si ellos destruyeron a los órganos que generan orden y certeza en el comercio? ¿A quién le van a echar la culpa cuando se degrade aún más la calificación crediticia de México porque se destruyó la transparencia y ya nadie le cree al gobierno? ¿A quién le van a echar la culpa cuando vuelva a haber una crisis brutal e inhumana de desabasto de medicinas por destruir por segunda vez el sistema de contrataciones públicas? ¿A quién? ¿A quién le van a echar la culpa, por ejemplo, cuando tengan que reconocer que su aeropuerto patito, sus trenecitos hechos al vapor y sus megafarmacias son absolutos fracasos multimillonarios que generaron enormes boquetes presupuestales, los más grandes de la historia, si todos estos proyectos los impuso su antecesor? Todo esto y más va a suceder tarde que temprano. Y como buena tiranía populista van a buscar pretextos, van a buscar enemigos ficticios y van a buscar culpables a modo. Cuando las cosas fallen, a la señora se le va a ver desesperada, tratando de encontrar culpables por todos lados para no asumir la responsabilidad. El aparato multimillonario de propaganda que tienen a través de medios de comunicación masiva y todo tipo de normalizadoras y paleros en los medios trabajarán tiempo extra tratando de señalar culpables. Todo es culpa de la oposición, dirán con una jeta enorme que los caracteriza. Fueron los gringos. Es el contexto internacional. Son los empresarios de derecha o algún nuevo villano que tengan a la mano. Después de ver y entender este episodio, cualquier pretexto se te hará pendejo y cínico, a ti. Después de ver este episodio, ya no podrás creer en sus mentiras y en sus pretextos. Después de ver este episodio, tendrás que convertirte en un adulto serio, en un ciudadano responsable que tiene la capacidad de asignar responsabilidades concretas y señalar directamente a quienes tomaron todas las decisiones, todas. A partir de este momento, ya sabes que no tienes que voltear a ningún otro lado y que las explicaciones sobre el origen de los problemas que tenemos y que vamos a tener, que se vienen mucho, va a ser mucho más simple. Solo tienes que voltear a un lado. ¿Querían todo el poder? Tienen todo el poder y también toda la responsabilidad. Nuestra tarea como ciudadanos está más clara que nunca. Señalarlo, documentarlo, exponerlo, denunciarlo, una y otra vez, de todo lo que suceda. Si destruyeron los órganos de rendición de cuentas y responsabilidad, es nuestra obligación como sociedad generar rendición de cuentas social y responsabilidad social. En la nueva resistencia, somos la nueva Contraloría Social. ¡Viva la resistencia! Una producción de Dixo.